niños y niñas, bienvenidos a un día más de la semana 28 de Aprendo en Casa. Y nuestra actividad para el día de hoy, leemos una infografía sobre las plantas. Y hoy desarrollaremos el área de comunicación. Los recursos para esta actividad son los siguientes: cuaderno u hojas de reuso, lápiz, borrador y colores, y nuestra ficha de actividades. Bien, niños, vayan a reunir sus materiales para empezar con la actividad del día de hoy. En la actividad anterior conociste la importancia del cuidado de las plantas. Nuestra meta el día de hoy, leer un texto sobre las plantas para luego compartirlo en familia. Y para lograr nuestra meta el día de hoy, debemos de tomar en cuenta las siguientes características o criterios. 1. Ubicar información en el texto escrito. 2. Explicar de qué trata principalmente el texto. 3. Opinar a partir de la lectura para qué se colocaron las imágenes en el texto. Antes de leer el texto, observa sus imágenes. Niños y niñas, podemos observar en el texto algunas imágenes. Dentro de estas imágenes podemos observar en el texto a una planta. Y también podemos observar algunos productos que podemos obtener de ellas, de las plantas, como por ejemplo sus frutos, hojas, raíces, flores, entre otros. Luego, fíjate cómo está organizado el texto, cómo inicia y qué contiene. En esta imagen podemos observar que el texto inicia con un título y el título es Las plantas. Lo que contiene este texto contiene información y también contiene imágenes. Recuerda si alguna vez viste un texto similar en algún libro. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Vieron algún texto similar? Sí, muy bien. ¿Recuerdan que leímos un texto similar sobre las vacunas? Ahora, piensa y responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿De qué tratará el texto, niños y niñas? ¿Qué dicen ustedes? Para responder a estas preguntas, tomen en cuenta que aún no hemos leído el texto. Nos vamos a apoyar en las imágenes que observamos y en nuestras ideas. Podríamos decir de que el texto tratará de las plantas y sus utilidades. ¿Qué texto será? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Será un texto narrativo o tal vez un texto informativo? Podríamos decir que es un texto informativo. Ahora, vuelve a observar el texto. Fíjate cómo está organizado y qué presenta. Se trata de una infografía. Las infografías brindan información a través de imágenes y textos breves que están organizados en secciones. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera las secciones de la infografía. Lee el texto. Si necesitas ayuda, puedes pedírsela a un familiar para que lean juntas o juntos. Las plantas son seres vivos de mucha utilidad. Brindan muchos beneficios. Uno de los más importantes es purificar el aire que respiramos. Para vivir sanos y saludables podemos consumir hojas, frutos, tallos, raíces y semillas. Las flores, muchas de ellas son comestibles, mejoran el buen humor, transmiten vitalidad y energía. También se usan con otros fines. 1. Relajan y eliminan el estrés. Aquí tenemos al clavel. 2. Son comestibles. Por ejemplo, el brócoli, la alcachofa y la flor de calabacín. 3. Se preparan infusiones. Y aquí tenemos a la manzanilla.
Plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Entre estas plantas tenemos a la menta, la muña, la hierbabuena, el paico, el hinojo y el orégano. Luego de leer el texto, conversa con un familiar sobre el mismo. Puedes emplear las siguientes preguntas en tu conversación. ¿De qué trata el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? El texto trata de las plantas. ¿Qué dice de las plantas? El texto nos dice que las plantas son muy beneficiosas para nosotros. Las plantas nos sirven de alimento y también algunas plantas nos curan de las enfermedades. ¿Qué partes de las plantas son comestibles? Yo aprendí que las partes de las plantas que son comestibles son sus hojas, sus tallos y también sus semillas. Según el texto, ¿qué flores son comestibles? ¿Qué otros beneficios tienen? Las flores que son comestibles son la alcachofa, la flor de calabacín. Según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Yo aprendí que los dolores que calman las plantas curativas son el dolor de estómago y también algunos cólicos. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger a las plantas? ¿Por qué? Sí, yo creo que es importante proteger a las plantas porque las plantas nos brindan muchos beneficios. Nos dan nuestros alimentos y nos brindan el oxígeno que necesitamos para respirar. Regresa al texto y fíjate cómo está organizado. Señala y enumera las secciones de la infografía. Niños y niñas, recordemos que una infografía está dividida por secciones. ¿Ya saben ustedes cuál es la primera sección? La primera sección es esta parte. ¿Y por qué decimos que es una sección? En una sección vamos a encontrar un pequeño texto, como lo estamos observando, y de imágenes. Esta vendría a ser la sección número 1. Sigamos observando. Ahora que ya hemos reconocido la primera sección, ¿ustedes ya saben cuál es la segunda sección? Claro que sí, es esta parte de aquí. ¿Por qué? Porque si seguimos observando, nos damos cuenta de que esta sección contiene un pequeño texto y también imágenes. Entonces, este vendría a ser la sección número 2. Ya se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Cuántas secciones más tiene este texto? Seguimos comprobando. Una tercera sección, un pequeño texto y también algunas imágenes. Y esta, la cuarta sección. También podemos decir que contiene un pequeño texto y algunas imágenes. Ahora ya sabemos cuántas secciones contiene nuestra infografía. Sí, muy bien. En nuestra infografía encontramos 4 secciones. Ahora, ubica información para responder en tu cuaderno u hojas de reuso, teniendo en cuenta las siguientes preguntas. Según el texto, ¿qué dolores calman las plantas curativas? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Para responder a esta pregunta, podemos irnos a la infografía. ¿En qué sección encontramos esta información? Esta información la podemos encontrar en la 4ª sección. Claro, aquí nos dice plantas curativas. Calman el dolor de estómago, cólicos y ayudan a digerir los alimentos. Ahora sí, ¿ya puedes responder a esta pregunta? Sí, muy bien. ¿Cuáles son las flores comestibles? Para responder a esta pregunta, regresemos nuevamente al texto. Veamos en qué sección se encuentra. Sí,
Muy bien, se encuentra en la sección número 3. Veamos, el clavel, la alcachofa, el brócoli, la flor de calabacín. Ubicando esta información, ya puedes responder a tu pregunta. Lee la pregunta y completa el cuadro respondiendo en tu cuaderno u hojas de reuso. Recuerda que si necesitas ayuda, puedes pedírsela a un familiar. ¿De qué trata principalmente el texto? Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? ¿Qué les parece si para responder a esta pregunta retorna nuevamente al texto y tome en cuenta las siguientes sugerencias? Lee cada sección de la infografía, es decir, el texto y las imágenes. Señala en cada sección la información más importante que ubiques en el texto y en las imágenes. Analiza e identifica la información que te brindan las imágenes. Completa la tabla respondiendo a las preguntas. Niños y niñas, observemos la tabla. En esta tabla vamos a encontrar las secciones del texto. En este caso tenemos las 4 secciones y en cada sección vamos a responder a una pregunta. ¿Qué es lo más importante que nos dice? Entonces, para responder a esta pregunta, vamos a tomar en cuenta cada una de las secciones. Por ejemplo, en la primera sección, que es esta parte de aquí, ¿qué es lo más importante que nos dice? Sí, lo más importante que nos dice es acerca de las plantas. Nos dice que las plantas son de mucha utilidad. Purifican el aire que respiramos. Y en esta segunda sección, que es esta parte de aquí, ¿qué es lo más importante que nos dice? Sí, muy bien. Lo más importante en esta segunda sección es acerca de las partes de las plantas. Nos dice que las partes de las plantas se pueden comer. En esta tercera sección, que es esta parte de aquí que estamos observando, lo más importante que nos dice en esta tercera sección es que las flores se pueden comer y que transmiten energía. Y en esta cuarta y última sección, lo más importante que nos dice es que las plantas además son curativas. Lee integrando tus respuestas de las 4 secciones y piensa, ¿qué relación existe entre ellas? ¡Listo! Ya puedes responder. ¿De qué trata principalmente el texto? Bien, niños y niñas, cada vez lo hacen mejor. Para hallar el tema principal en una infografía, es importante analizar la información escrita y las imágenes e identificar qué es lo más importante que se dice en cada sección del texto. Luego debes juntar las ideas e integrar de qué trata principalmente el texto. Lee y responde las siguientes preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. Observa esta parte del texto. ¿Para qué crees que el autor ha colocado esta parte en el texto? Escribe en tu cuaderno u hojas de reuso. Niños y niñas, ¿qué dicen ustedes? Observemos esta parte del texto. ¿Qué podemos observar en la imagen? Sí, vemos a una planta. Y por aquí vemos un círculo donde hay una flechita. Y aquí nos dice oxígeno para vivir. Podríamos decir que el autor ha colocado esa parte en el texto. Claro, para informarnos que las plantas por medio de sus hojas nos brindan el oxígeno que nosotros necesitamos para vivir. A partir de la lectura, ¿crees que será importante proteger las plantas? ¿Por qué? Explica. ¿Qué dirían ustedes? Claro que sí. Es muy importante porque las plantas nos sirven de alimento, nos ayudan a curar ciertas enfermedades. Sus flores nos dan buen humor y mucha energía.
Bien, niños y niñas, hemos llegado al final de la actividad. Ahora evalúa tus aprendizajes con apoyo de tu familia y coloca un check según tu desempeño. Vamos, tú puedes. Muchas gracias, niños y niñas. Cuídense mucho. Nos vemos.